Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros, que os confío. Por el pueblo peruano, sí, juro. Walter Martos se convirtió este jueves en el nuevo presidente del Consejo de Ministros, luego de la forzosa salida de Pedro Cateriano por negativa de la confianza en el Congreso. El gobierno de Martín Vizcarra apuesta por el ahora exministro de Defensa en épocas complicadas: pandemia, recesión económica y crisis política. Como lo establece la Constitución, dentro de los 30 días de asumido el premierato, Martos deberá exponer la política general del Ejecutivo en busca de la aprobación que Cateriano no consiguió en el Parlamento. Walter Roger Martos Ruiz, de 62 años y larga carrera en las Fuerzas Armadas, cumplía funciones como titular del sector de defensa desde el 3 de octubre del 2019. Su primer paso en el ejército fue en la Escuela Militar de Chorrillos, Coronel Francisco Bolognesi, donde se recibió en 1978 y fue posteriormente director. Entre el 2012 y 2013, Martos fue designado como jefe de Estado Mayor del Cuartel General del Ejército y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Poco antes de su ingreso al gobierno como ministro de Defensa, realizó servicio de docencia en la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas en el marco del estado de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19. El funcionario ha tenido bajo su cargo la supervisión del refuerzo militar para la seguridad nacional y calles y servicios del país, y para el traslado de medicinas, equipos y personal médico. También se le asignaron actividades en algunas regiones específicas como Lambayeque y Cajamarca. Por estos meses también ha fungido de vocero de algunas de las evaluaciones y medidas del gobierno. Con su juramentación, Martos se convierte en el sexto premier de Martín Vizcarra tras las gestiones de Mercedes Arauz, César Villanueva, Salvador del Solar, Vicente Ceballos y Pedro Cateriano. El gobierno siempre hemos tenido una actitud democrática y somos respetuosos de las decisiones que toma el Parlamento. Si ellos han tomado la decisión, tendrán el sustento necesario y nosotros la respetamos. Una actitud frontal pero respetuosa de las normas. El general del Ejército en retiro, Walter Martos, fue uno de los ministros que desde el primer día del estado de emergencia recorrió las calles supervisando el trabajo de las Fuerzas Armadas. Como uno de los rostros más visibles en la lucha del Ejecutivo contra la pandemia, Martos enfrenta un nuevo desafío, esta vez como presidente del Consejo de Ministros. Martos juró como titular en la cartera de Defensa en octubre del 2019, en reemplazo de Jorge Moscoso y como parte del gabinete liderado por Vicente Ceballos. Es el segundo integrante del Ejército en asumir la presidencia del Consejo de Ministros, luego de que Óscar Valdés hiciera lo mismo en 2011. Por el pueblo peruano, sí, juro. Posee una amplia trayectoria académica y profesional en el campo militar. Fue jefe de Estado Mayor del Ejército y jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Además, es licenciado en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Chorrillos y magíster en Planeamiento Estratégico y Toma de Decisiones en la Escuela Superior del Ejército. El 21 de julio pasado, Martos expresó sus disculpas al Congreso, luego de rechazar la solicitud de un avión para el traslado de parlamentarios hacia Arequipa. Ahora, como jefe del gabinete, y ante la crisis política generada por la negación de confianza a su predecesor, Walter Martos tiene la delicada tarea de generar puentes con el Parlamento y reforzar el trabajo conjunto contra la pandemia. Acabo de tomar juramento al nuevo gabinete ministerial, encabezado por el premier Walter Martos, una persona que con su trabajo ha demostrado su compromiso con el Perú y su disposición para desplegar todos sus esfuerzos a favor de la patria. Junto a él y a los nuevos ministros que se han integrado al equipo, seguimos trabajando. No hay tiempo que perder. La población necesita y exige nuestra entrega total. Y así lo haremos, con el mismo compromiso de siempre. Este no es un momento para la división, sino para la
unidad y el consenso. El deber que tenemos los peruanos y principalmente las autoridades está muy por encima de cualquier diferencia circunstancial. Nuestra obligación ante la patria significa también voltear la página de las diferencias y continuar trabajando en favor de todos los peruanos. Esta pandemia no da tregua. Los pacientes hospitalizados, las familias detrás de cada persona que está enferma, no deben esperar más. Merecen la pronta y oportuna atención. No podemos perder un minuto más enfrascados en confrontaciones políticas ni luchas de intereses mientras la vida de miles de peruanos está en riesgo. Eso no es responsable, ni se condice con el sentido de urgencia que toda la ciudadanía espera de nosotros. Es tiempo de poner el país por delante. En ese sentido, hoy, junto al nuevo gabinete, quiero convocar a todos aquellos a los que el pueblo, a través de su voto, les dio su confianza, a dejar atrás rencillas que no contribuyen al bienestar del país. Trabajemos juntos para salir de esta situación. No nos pongamos obstáculos entre nosotros, porque finalmente formamos parte del mismo equipo, el equipo del Perú. Y de nosotros depende hoy, más que nunca, la vida y la salud de miles de peruanos. Es momento para demostrar la unidad y fuerza que tenemos cada uno de los peruanos y peruanas. Hagámoslo sin distingos de índole político, ideológico o religioso. Pongamos el hombro para sacar adelante nuestro país, por nosotros, por nuestras familias, por las futuras generaciones. La unidad es la única vía para construir el país que todos queremos. Por ello, en los próximos días se llevará a cabo la primera reunión del Pacto Perú. El Acuerdo Nacional asumirá la Secretaría Técnica de este espacio que requiere de la voluntad y el desprendimiento de todos. Como señalé en mi último mensaje a la Nación, el 28 de julio, desde el Congreso de la República, es fundamental llegar a un acuerdo para la construcción de un sistema unificado de salud que garantice la prestación universal de este servicio para los peruanos de manera eficiente, transparente e igualitaria. Un segundo punto es el de garantizar la calidad educativa, eliminando la brecha entre la educación urbana y rural, con accesibilidad a educación virtual en todos los niveles para la educación pública y privada, con una adecuada regulación del Estado. Un tercer punto es promover el crecimiento económico sostenible y las inversiones, y proponer políticas que mejoren la capacidad del Estado para detectar y desmantelar prácticas anticompetitivas. Necesitamos que la economía social de mercado beneficie a los ciudadanos y no solo a algunas empresas. Un cuarto punto es la continuidad de la reforma política y del sistema de administración de justicia para poder seguir avanzando en la democratización de nuestro país y en la lucha contra la corrupción. Y un quinto punto es la impostergable lucha contra la pobreza y pobreza extrema, que implica cerrar de una vez por todas brechas sociales históricas y avanzar en la construcción de un país más justo y equitativo.
Estoy seguro que el Pacto Perú permitirá llegar a los consensos necesarios a fin de dejar las bases sentadas para el bicentenario. Dotemos de vida a la política para que hoy y siempre esté al servicio de los ciudadanos. Como no hay tiempo que perder, iniciamos la sesión del Consejo de Ministros con el gabinete renovado, donde el primer tema de agenda es la lucha contra la pandemia. Ciudadano Carlos Martín Benavides Sabanto, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Educación que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Esta mañana, en la juramentación de su nuevo gabinete ministerial, el presidente Martín Vizcarra volvió a depositar su confianza en Martín Benavides al frente de la cartera de Educación. Pese a que muchos congresistas cuestionan la presencia de Benavides en el cargo, el jefe de Estado no dio su brazo a torcer. La reforma universitaria no se negocia. El cálculo político que no busque el bienestar de la población no será aceptado. Los acomodos bajo intereses particulares no nos harán retroceder. Desde aquí seguiremos impulsando la reforma universitaria porque los jóvenes son presente y futuro de este país. Recordemos que el ex premier Pedro Cateriano manifestó que se le advirtió que no había consenso político respecto a la ratificación del ministro de Educación Martín Benavides, por lo que se le habría denegado el voto de confianza. El presidente del Congreso simplemente me expresó que no había un consenso respecto a la extensión de confianza porque la presencia o ratificación en el cargo del ministro de Educación había generado esa situación en el Congreso. El último miércoles, el presidente del Congreso, Manuel Merino, indicó que la crisis que atraviesa el país es responsabilidad del presidente Vizcarra y negó que haya habido presión de algunos congresistas en otorgarle la confianza al gabinete cateriano si Benavides dejaba la cartera de Educación. Igualmente se hizo una crítica o una conversación referida a la ministra de Economía y al ministro de Educación. Y en cada uno de ellos podemos explicar, porque no es un tema nuevo y el Perú entero lo sabe y ustedes los medios de comunicación lo saben. Habían dos interpelaciones que estaban en camino y que esas no dependían del presidente del Congreso para poderlas bajar, sino de todas las bancadas parlamentarias o del Congreso de la República. Y era justamente la interpelación a la ministra de Economía y la interpelación al ministro de Educación, rechazando enfáticamente cualquier insinuación de chantaje o de negociación sobre el voto de confianza. Por eso exijo que este nuevo gabinete tenga ese expertise de las personas que vengan como ministros de los sectores y como presidente del Consejo de Ministros, que nos pueda generar garantía de poder colaborar conjuntamente, como siempre lo hemos hecho, para sacar al Perú adelante. Ante este panorama, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, tendrá que acudir al Congreso a solicitar el voto de confianza de su nuevo gabinete. El presidente Martín Vizcarra tomó juramento este jueves al nuevo gabinete ministerial tras la denegación del voto de confianza a Pedro Cateriano. La mayoría fueron ratificados en sus cargos, sin embargo, destacó la salida de 3 ministros.
Martín Ruggiero, quien fue designado como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y fue criticado por su falta de experiencia en el sector público, no fue ratificado en el cargo y en su reemplazo fue nombrado Javier Palacios Gallegos. A través de su cuenta de Twitter, Ruggiero agradeció al jefe de Estado por la oportunidad brindada al frente de la cartera de trabajo e indicó que los jóvenes pueden ser parte del cambio en el país. Agradezco al señor presidente Martín Vizcarra por haber confiado en mí y darme la oportunidad de trabajar por mi país. Los jóvenes podemos ser parte del cambio y la construcción de un Perú con valores y principios democráticos, indicó Ruggiero en Twitter. Otro cambio que se produjo fue en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ya que Gloria Montenegro no fue ratificada y en su reemplazo la abogada Rosario Zacieta fue nombrada como titular del sector. Rafael Jorge Belaúnde Llosa tampoco fue ratificado en el cargo de ministro de Energía y Minas y en su reemplazo se nombró a Luis Inchaustegui. En tanto, el ex jefe del INDECI, Jorge Luis Chávez Cresta, reemplazará en el Ministerio de Defensa a Walter Martos, quien desde hoy asume la jefatura de la presidencia del Consejo de Ministros. Agradecer a todas aquellas personas que me apoyaron en este breve tiempo que estuve como presidente del Consejo de Ministros. La crisis ministerial con el nuevo nombramiento se supera y lo que pido a todos es, y haría una exhortación, apoyar al nuevo gabinete. Lo que requiere el país es estabilidad política para superar esta crisis sanitaria. Quiero agregar que si por mis declaraciones ofendido o alguien se ha sentido ofendido a pesar de que no he usado ningún insulto, pedir disculpas. Mis declaraciones están, me ratifico y hay que voltear la página, he vuelto al llano y hay que apoyar al nuevo gabinete y la gestión del presidente Vizcarra, que no es fácil. No fue ajena a la juramentación del nuevo gabinete ministerial del presidente Martín Vizcarra. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, utilizó su cuenta de Twitter para pronunciarse tras la designación de los nuevos ministros y espera que el gobierno solucione el problema sanitario que atraviesa el país a causa del coronavirus. Con el nombramiento de este nuevo gabinete, esperamos que el gobierno retome las tareas urgentes y correcciones indispensables para solucionar los graves problemas sanitarios, económicos y sociales que ha generado esta pandemia. Asimismo, la lideresa de Fuerza Popular indicó que el país está por encima de cualquier diferencia política y que la crisis debe ser superada a la brevedad posible. Vivimos una situación muy dramática de emergencia nacional. Desde Fuerza Popular, reafirmamos que el país está por encima de cualquier diferencia personal o partidaria. Necesitamos superar esta crisis política a la brevedad posible, indicó Fujimori Iguchi. Como se recuerda, durante el pedido de confianza a Pedro Cateriano, 12 congresistas de Fuerza Popular votaron a favor y 2 en contra, Marta Chávez y Carlos Messía. El líder del partido Alianza para el Progreso, César Acuña, felicitó la designación de Walter Martos como presidente del Consejo de Ministros a través de su cuenta de Twitter. Felicito al nuevo primer ministro Walter Martos, confío en que tomará medidas urgentes y necesarias para afrontar esta pandemia que nos está llevando a una de las peores crisis económicas de nuestra historia. Hoy, la salud es lo primero. Como se recuerda, la bancada del APP se abstuvo de votar por la confianza que se le iba a otorgar a Pedro Cateriano. El saliente PCM precisó que cuando se acercó a conversar con Acuña Peralta, este le indicó que le iba a dar el voto. Por su parte, el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, aseguró que el gabinete presidido por Walter Martos incluye muchas figuras experimentadas, por lo que en su opinión, las bancadas del Congreso ya no tienen ninguna excusa para no dar el voto de confianza. Saludo el nombramiento del nuevo gabinete. Veo con optimismo a muchas figuras experimentadas. Y si el Congreso negó que haya habido algún tipo de chantaje por la permanencia del ministro de Educación, ahora ya no tienen ninguna excusa para no dar el voto de confianza.
Guzmán hizo referencia tácita a las declaraciones del presidente del Congreso, Manuel Merino, quien ayer rechazó que haya habido una suerte de chantaje al ex jefe del gabinete, Pedro Cateriano, por la inclusión de Martín Benavides como ministro de Educación. La crisis ministerial llega a su fin, ¿no? Esta crisis política que se generó lamentablemente con la no investidura al gabinete cateriano concluye hoy. Ya tenemos un nuevo primer ministro, Martos, una persona conocedora de la realidad nacional. Él ha estado en la práctica viajando al interior del país para paliar los efectos de esta pandemia del COVID-19. Ha estado interactuando con las autoridades de los gobiernos subnacionales, tanto con los gobernadores regionales como con los alcaldes. Se le ha visto en la cancha, donde también se ven a los políticos, aunque él, por supuesto, es de formación militar, es una persona disciplinada, ordenada. Yo saludo su designación como presidente del Consejo de Ministros. Y quiero a su vez también saludar que el presidente de la República, Martín Vizcarra, envíe un mensaje claro, un mensaje político al Congreso de la República en esta designación del nuevo gabinete Martos. Él nos está diciendo que habrá continuidad en las reformas de Estado, propiamente en la reforma universitaria, mantener dentro del gabinete, ratificar la confianza a Martín Benavides, que hizo una excelente labor a nivel de SUNEDU y ahora en educación, con los altibajos que en toda gestión pública siempre habrá. Nos dice mucho del mensaje que el presidente de la República envía, pero también con un aura de pragmatismo, ¿no? Pragmatismo, porque tenemos a un general que ha estado en la cancha viendo el tema del COVID, la parte logística, ¿no? Contener el manejo de la seguridad al interior, asumida con el Ministerio del Interior, de la mano del sector salud, y que se haya ratificado a la doctora Pilar Macetti. Nos parece que es un año de salida de la gestión del presidente Martín Vizcarra que va a dar frutos. Nuestra primera prioridad es llegar vivos al 2021. Perfecto. Necesitamos llegar vivos a nuestro bicentenario de la independencia nacional, a la espera de la vacuna del COVID-19 o un remedio que pueda ayudarnos a sobrellevar esta enfermedad. Y creo que el presidente de la República, al elegir este gabinete conformado por gente que ha trabajado en las reformas de Estado, con gente de especialidad en el sector de salud pública, con gente que ya tiene contacto con las autoridades subnacionales, nos dice bien. Yo no tengo la menor duda que ahora el Congreso de la República otorgará el voto de confianza, la investidura al gabinete Martos. El general Martos ha estado en contacto con las autoridades del interior del país, y la autoridad siempre está de la mano de su congresista, porque es el congresista el que hace un trabajo en equipo con las autoridades del gobierno central para poder llevar calidad de vida, en la mejora de los servicios públicos a sus ciudadanías, resolver problemas que ellos no pueden hacer porque no tienen capacidad de gasto. Yo creo que el general Martos conoce a congresistas de la República, sabe de sus necesidades, y yo creo que él no va a tener ninguna dificultad en alzarse con el voto de investidura. Con respecto al tema del ministro Benavides, yo estimo que cuando él satisfaga las preguntas, los requerimientos que le haga el Congreso, no tendrá ningún problema tampoco por la presencia de Benavides, que es continuidad en la reforma universitaria, no se le negará el voto al gabinete Martos. Saludamos el mensaje del presidente Vizcarra el día de hoy, quien ha convocado a todas las fuerzas políticas a unirse para trabajar por el bien del país. Y también felicitamos por el tono apaciguador de su voz. En estos momentos, lo que el Perú necesita es el pan de cada día, el oxígeno, los respiradores, las camas UCI, la educación. Y es en esa perspectiva que también nos parece una excelente señal que haya sido ratificado el ministro de Educación Benavides, quien ha sabido forjar una figura impulsora de la SUNEDU y al mismo tiempo personificar
la persona preocupada por mejorar la educación superior. Nuestro pedido muy puntual para la ministra de Economía y Finanzas, que también ha sido ratificada. ¿Qué es lo que pedimos cuando vayan a pedir la confianza a la ministra de Economía y Finanzas? Que por el amor de Dios sea consecuente con lo que el Congreso está pidiendo para las ONPs. O sea, tenemos que darle una solución. No puede ser que una persona que durante 18 años le han descontado ONP y ya no puede pagar, entonces prácticamente nunca va a ver su plata. Y justo esta es una emergencia. Si no estuviésemos en emergencia, no seríamos locos para estar pensando en esto. Pero esta es una emergencia en la que la gente se está muriendo de hambre, no sabe de dónde sacar, está buscando esperanzas de cualquier sitio. Lo mismo la AFP. Hemos ya aprobado para que aquellos que no han aportado durante cierto tiempo puedan retirar el 100% de sus fondos. Y espero que no nos ponga ya trabas, sino que lo acepte. Que tenía que ver que para poder convencer a los 130 parlamentarios tenía que llevar un mensaje primero que sea capaz de poder recuperar la confianza en esos miles de peruanos, recordando que esos 130 parlamentarios representan a las 25 regiones del país. Y yo no podría de ninguna manera, y le corregiría en este momento, de que su peor sistema lo demostró en dos actitudes antes de que se presente en el Congreso. No creo que quizás para mí, perdió la visión del político. Porque si a mí me pide el presidente del Congreso que reciba a un congresista de su bancada o a dos congresistas de su bancada y estos dos congresistas vienen con 4, 5, 6 alcaldes de una zona que está en rojo, de una zona que está que se muere la gente porque no hay oxígeno, con mayor razón yo tengo que recibirlos para escucharlos y para ver qué solución les doy. No podría tener ningún mea culpa el Parlamento de esa falta de expertise, de esa falta de propuesta. El Parlamento tiene que responder a la ciudadanía que los eligió. ¿Qué hace? Después que él hace su exposición, el Parlamento critica la exposición y propone. No solamente critica, sino propone. Y esa propuesta tenía que tener una respuesta. Lamentablemente Cateriano no tuvo respuesta. Porque lo que hizo él no habló, creo, más allá de 15 minutos y simplemente dijo que él había llegado y que sabía que no le daban la confianza y salió. O sea, perdió su mejor oportunidad. Porque todos hablamos bien de Cateriano, que era un buen primer ministro o un buen, en este caso, presidente del Consejo de Ministros. Okay, y que podía tener la expertise de poder dirigir en este momento de salida de este gobierno. Como decía yo, nosotros no queremos un primer ministro que defienda a Nadine y que ahora defienda a Martín. Queremos un primer ministro que defienda a todos los peruanos. Y lamentablemente esa capacidad no la tuvo. Yo no necesito ni siquiera reunirme con el presidente para decir que estamos yendo a un tema de tranquilidad. Nosotros estamos tranquilos. Okay. Y creemos que tenemos la obligación de servir al país. Okay. Y si en esa obligación de servir al país es necesario hacer lo que se tenga que hacer desde el Parlamento, nosotros lo vamos a hacer. Que haya esa seguridad en la población, que aquí no hay ningún tema de división. Lo que estamos haciendo es una defensa irrestricta al Parlamento Nacional, porque se le está agrediendo al Parlamento, se nos ha puesto como jauría de delincuentes a los congresistas, cuando en realidad nosotros lo que estamos es al servicio del pueblo, el servicio del Estado. La audiencia que determinará si el expresidente Alejandro Toledo es extraditado al Perú desde Estados Unidos se celebrará en marzo del 2021, según documentos oficiales a los que tuvo acceso la agencia EFE. El juez Thomas Hickson de la Corte del Distrito Norte de California aceptó la propuesta de calendario presentada conjuntamente por la Fiscalía y la Defensa, en la que se fijan para enero y febrero del 2021 varias fechas límite para presentar documentos y se establece el jueves 11 de marzo como día de la vista de extradición. Aunque Toledo fue detenido por las autoridades estadounidenses en julio del 2019, la mayor parte del proceso judicial hasta la fecha se ha centrado en determinar si existía riesgo de fuga y si por tanto el exmandatario podría o no quedar en libertad bajo fianza, algo a lo que finalmente el juez accedió en marzo a causa del riesgo en las prisiones por la pandemia de COVID-19.
Desde entonces, el exmandatario permanece en su casa bajo arresto domiciliario, aunque los servicios penitenciarios de California denunciaron que ha abandonado su hogar en 4 ocasiones para ir a la playa y a casas de vecinos, lo que le ha valido las reprimendas del magistrado. Hay que recordar que Toledo Manrique es acusado de haber recibido hasta $35 millones de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú cuando aún era presidente, y ha pasado los últimos años prófugo de la justicia peruana en el área de la Bahía de San Francisco en Estados Unidos. Según las investigaciones de la Fiscalía, Toledo recibió millonarios sobornos de Odebrecht mediante el empresario peruano israelí Joseph Maiman, quien supuestamente luego ingresó ese dinero a cuentas en Costa Rica, entre ellas de la empresa Ecoteva, fundada por la suegra del exmandatario. El fiscal José Domingo Pérez reprogramó para el 17 de agosto la entrega del informe pericial sobre el patrimonio de Keiko Fujimori, a quien investiga por recibir presuntos aportes ilegales para financiar sus campañas presidenciales de 2011 y 2016. Cabe señalar que el primero se concluirá el 14 de septiembre, mientras que el segundo estará para el 26 de septiembre. Asimismo, requirió al banco Scotiabank que remita los estados mensuales de las cuentas del partido en dólares y soles registrados entre enero del 2015 y diciembre del 2016. Como se recuerda, el Ministerio Público reveló que entre los aportantes a la campaña del 2011 figuran Dionisio Romero Pauletti, presidente de Credicorp, Vito Rodríguez, presidente del Grupo Gloria, el empresario Juan Rasmus Echecopar y la constructora Odebrecht.